creyente de Dios, porque lo que vas a oír en este mensaje no es un simple consejo espiritual, ni una enseñanza bonita para adornar tu día. Lo que vas a escuchar es una revelación de vida o muerte, porque hay muchos cristianos que están siendo aplastados por el enemigo, no por falta de fe, sino por ignorancia, porque se han olvidado que están en guerra, porque han salido al campo de batalla sin estar vestidos, sin estar preparados, sin tener conciencia de la armadura que Dios les ha entregado. Y el diablo no perdona al que se descuida. El infierno no respeta a quien ora sin discernimiento. Por eso, si estás cansado de caer, si estás herido por ataques que no comprendes, si estás viendo cómo tu mente, tu casa, tus hijos, tu paz y tu llamado están bajo asedio, tienes que detenerte y escuchar esta palabra con todo tu ser, porque hoy vas a descubrir el secreto de la armadura de Dios que todo creyente debe saber. Esto no es poesía, esto no es símbolo, esto no es teoría. La armadura de Dios es real, espiritual, operativa, y ha sido diseñada para que tú resistas en el día malo y salgas en pie cuando todo a tu alrededor se derrumba. Efesios capítulo 6 lo dice con una urgencia que estremece. Tomad toda la armadura de Dios, no parte, no una sola pieza, no solo fe sin oración, ni solo Biblia sin justicia, toda, porque cada parte fue forjada por el mismo Dios para protegerte, afirmarte y hacerte impenetrable ante las tinieblas. Pero si no sabes cómo vestirla, si no sabes lo que significa cada pieza, si no entiendes que esto no es un adorno, sino una condición de supervivencia, vas a seguir expuesto a los mismos ataques, repitiendo los mismos ciclos, perdiendo batallas que ya estaban ganadas en Cristo. Hoy se rompe ese ciclo, hoy se apaga la ignorancia, hoy se prende la lámpara del entendimiento, porque esta enseñanza es para los que están decididos a vivir con autoridad, a caminar sin temor, a orar con fuego, a resistir con firmeza y a vencer con la palabra. No más vivir medio salvos, no más caminar sin dirección, no más cargar la Biblia pero sin espada, no más repetir soy cristiano mientras la mente está atada, el corazón herido y la vida paralizada. Hoy se desenmascaran las estrategias del enemigo, hoy se activa la armadura, hoy el cielo te viste con su poder. Así que abre tu espíritu, sube el volumen de tu alma y escucha palabra por palabra con atención, porque si captas lo que aquí se revela, vas a levantarte con un entendimiento nuevo, vas a caminar en una dimensión espiritual diferente, vas a resistir donde antes caías, vas a declarar con autoridad donde antes callabas y vas a ser un soldado vestido de gloria. Prepárate, porque el secreto que estás a punto de recibir puede cambiar tu vida para siempre. Esta no es una prédica más, es una impartición celestial. Y quien la reciba con fe, jamás volverá a pelear como antes. La verdadera armadura no es simbólica, es espiritual, real y operativa. Muchos creyentes han leído el pasaje de la armadura de Dios en la carta a los Efesios como si se tratara simplemente de una ilustración bonita, una metáfora útil o una figura literaria con valor inspiracional. Pero el Espíritu Santo no dejó ese texto como poesía, sino como estrategia de guerra. La armadura de Dios es una estructura espiritual real, una dotación celestial tangible en el mundo invisible, otorgada a todo hijo de Dios para resistir en el día malo. No es un adorno, es un escudo de guerra. No es una enseñanza simbólica, es una tecnología divina activa y eficaz para proteger tu alma, tu mente y tu caminar con Cristo. Efesios capítulo 6 versículo 11 no dice que imaginemos la armadura, sino que nos ordena vestir de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La orden es clara. Vístete. No se trata de visualizar algo mentalmente como un juego de niños, sino de asumir en oración, con conciencia espiritual y con disciplina diaria,
cada una de las piezas que el Señor ha provisto para nuestro combate. Es necesario comprender que esta armadura no es nuestra, no es carnal ni emocional, no se activa con ánimo ni se cae con tristeza. Es la armadura de Dios, es decir, suya, proviene de Él, ha sido diseñada por su sabiduría eterna, forjada en su justicia perfecta y entregada a nosotros por gracia. Si no la usamos, no es porque no esté disponible, sino porque hemos ignorado su valor. El apóstol Pablo no escribió ese pasaje para niños en la escuela dominical, lo escribió desde una prisión, encadenado, enfrentando amenazas reales, consciente de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad, como lo afirma Efesios capítulo 6, versículo 12. Por eso nos insiste en el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Te das cuenta? No es una opción, es una condición de supervivencia espiritual. El día malo llega sin aviso. El ataque espiritual no respeta tu calendario. Las flechas del enemigo no piden permiso ni esperan a que estés listo. Si no estás vestido con la armadura espiritual, el enemigo te encontrará vulnerable, desprotegido y expuesto. Pero cuando entiende que esta armadura no es una teoría, sino una realidad que se asume por fe y obediencia, entonces algo cambia en tu interior. Empieza a levantarte cada mañana con la convicción de que no camina desarmado. Comienzas a tomar en serio tu vida de oración, tu meditación en la palabra, tu búsqueda del Espíritu Santo. Ya no vive como turista espiritual, sino como soldado de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado que no se arma muere en la primera línea. El cristiano que no se reviste cae en el primer asalto. Vestirte con la armadura de Dios implica asumir una postura firme, activa, vigilante. No se trata de repetir frases ni de memorizar versículos como amuleto. Se trata de vivir en verdad, caminar en justicia, hablar con fe, proclamar la palabra con autoridad, orar sin cesar y mantener la mente anclada en la salvación que hemos recibido. Todo eso junto conforma una cobertura espiritual impenetrable por el reino de las tinieblas. Pero si falta una pieza, hay una grieta. Y el enemigo no necesita puertas abiertas, le basta una rendija. Cada vez que caemos en tentación, que retrocedemos, que perdemos el gozo o que dejamos de orar, lo que está sucediendo no es simplemente debilidad humana, es que estamos desarmados. Nos expusimos al campo de batalla sin la armadura divina. Y en ese estado, ningún creyente, por fuerte que se sienta, puede resistir por mucho tiempo. Por eso es urgente despertar del letargo espiritual y tomar en serio esta advertencia apostólica. Dios no está jugando a la fantasía cuando nos habla de yelmo, coraza, escudo, espada. Nos está revelando el diseño con el que podemos caminar seguros en medio de un mundo hostil. No importa cuántos años tengas en la fe, cuántos versículos te sepas, cuántas veces hayas predicado. Si hoy no estás vestido con la armadura de Dios, estás en peligro. Pero si decides creer que esta armadura es real, si la asumes por fe y comienzas a activarla en oración con entendimiento espiritual, verás cómo tu mente se fortalece, tu espíritu se llena de firmeza y tus pasos dejan de tambalear. La armadura de Dios no es teoría, es práctica diaria. No es para colgarla en el closet de la doctrina, es para ponértela con urgencia y caminar cada día como soldado revestido de gloria. Todo comienza con la verdad, sin ella estás desnudo ante el enemigo. En el mundo espiritual no hay lugar para las apariencias. Lo que parece firme por fuera, si no está cimentado en la verdad, se derrumba con el primer soplo de mentira. Por eso, Efesios capítulo 6, versículo 14, comienza diciendo: está
pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera pieza que el Espíritu Santo nos señala no es la espada, ni el escudo, ni el yelmo. Es el cinturón de la verdad. Y no es casualidad. El cinturón en la armadura romana no era un simple adorno. Era el centro que sostenía el resto de las piezas. De él colgaba la espada. Sobre él se ajustaba la coraza y permitía movilidad sin que las vestiduras estorbaran. Sin el cinturón, el soldado estaba desordenado, desprotegido y limitado. Así también, en la vida espiritual, si no hay verdad en tu interior, todo lo demás pierde fuerza. Puede aparentar justicia, pero si no hay verdad, esa justicia es fariseísmo. Puedes hablar de fe, pero si no hay verdad en tu vida, esa fe es hueca. Puedes citar la palabra, pero si tu corazón no está alineado con la verdad, esa espada pierde filo. El diablo no le teme a las frases cristianas ni a los versículos decorativos en la pared. Él tiembla cuando encuentra a un creyente que vive y respira la verdad de Dios, que no negocia con el engaño, que no tolera la doble vida, ni se justifica en la oscuridad. Ceñirse con la verdad significa caminar con transparencia delante de Dios y de los hombres. Significa reconocer tu pecado, confesarlo, arrepentirte, cambiar, vivir en luz. Significa no edificar tu vida espiritual sobre máscaras ni fachadas, sino sobre la roca firme de la palabra. Salmo 51, versículo 6 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Espíritu Santo no unge la mentira. Dios no bendice la hipocresía. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Sin esa verdad abrazada en lo profundo del alma, no hay armadura que funcione, porque el enemigo es padre de mentira. Y si hay mentira en ti, entonces hay una alianza secreta con el adversario. ¿Cuántos creyentes caminan desanimados, debilitados, sin autoridad? Y se preguntan por qué. Han dejado de examinar si su caminar está alineado con la verdad. Porque hablar de Dios es fácil. Lo difícil es vivir en integridad cuando nadie te ve. La verdad no es solo lo que se predica, es lo que se practica cuando estás solo. Es cuando cierra la puerta y no hay testigos humanos, pero el cielo observa. Es cuando podría manipular, exagerar, encubrir, pero eliges decir la verdad porque temes al Señor. Esa es la clase de verdad que activa la armadura de Dios. No es perfección, es sinceridad profunda. No es ausencia de errores, es ausencia de excusas. Cuando te ceñes con la verdad, el enemigo no encuentra de dónde agarrarte. Su estrategia más antigua es la acusación. Si hay verdad en ti, sus acusaciones caen al suelo como polvo. Pero si hay mentira escondida, si hay falsedad tolerada, si hay una vida doble que justificas, entonces hay grietas. Y por esas grietas entra la condenación, la culpa, la confusión. El diablo es experto en pescar en aguas turbias, pero cuando el alma es limpia, clara, rendida ante Dios, cuando hay confesión sincera y arrepentimiento continuo, entonces la verdad te reviste y el enemigo se queda sin argumentos. El cinturón de la verdad no es solo lo que dices, es lo que eres. Es esa decisión radical de vivir delante de Dios como si cada día fuera el último, sin dobles intenciones, sin manipulación, sin engaño. Cuando la verdad se convierte en tu núcleo, todo lo demás en la armadura se alinea. La fe cobra fuerza, la justicia resplandece, la salvación se afirma,
La palabra adquiere filo, la oración se enciende. Todo empieza con la verdad. Es el principio del poder, el inicio de la autoridad, el secreto del respaldo del cielo. Un creyente que ama y vive en la verdad es un gigante invencible en lo invisible. Y es ahí donde muchos fracasan, porque buscan dones, unción, resultados, pero sin querer rendirse a la verdad. Pretenden el poder de Dios sin abrazar su santidad. Quieren la autoridad del cielo sin rendir su lengua, su pensamiento, sus decisiones a la luz de la palabra. Pero Dios no unge a los que mienten. Él exalta a los humildes, a los que no esconden su condición, a los que dicen como el salmista en Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esa clase de corazón transparente y abierto es el que puede resistir firme, ceñido con la verdad, sin caer en medio del combate. Porque el que camina en verdad, camina en victoria. La justicia como coraza, tu integridad protege tu alma. El apóstol Pablo continúa su revelación celestial sobre la armadura, diciendo en Efesios capítulo 6, versículo 14. Y vestido con la coraza de justicia. Esta imagen no es decorativa, es estratégica. En el campo de batalla espiritual, el enemigo no ataca al azar. Él lanza sus dardos hacia el corazón, el centro emocional, moral y espiritual del creyente. La coraza cubre el pecho, donde está el corazón físico. Y en el mundo espiritual representa la protección de tu integridad, tu rectitud, tu limpieza de conciencia. El alma del creyente que no está protegida con la coraza de justicia es como una ciudad sin muros, fácilmente vulnerable a los asaltos del acusador, del engañador y del tentador. Pero aquí hay algo que debemos entender con claridad profunda. Esta justicia no es la tuya, es la de Cristo. No se trata de tu comportamiento intachable, sino de tu condición redimida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No somos justos por nuestras obras, somos justos por la obra de la cruz. Sin embargo, esa justicia otorgada gratuitamente por la fe no nos exime de vivir en integridad, sino que nos habilita a hacerlo. En otras palabras, la coraza de justicia es una doble dimensión, una identidad que recibes por gracia y una conducta que eliges por obediencia. La integridad es el blindaje más sólido contra las trampas del enemigo. Cuando vives en justicia, cuando tus decisiones están alineadas con la voluntad de Dios, cuando no negocia con el pecado ni justifica lo torcido, está revestido de una fuerza interior que detiene los dardos envenenados que buscan contaminar tu corazón. El enemigo lanza dardos de condenación, de celos, de envidia, de orgullo, de lujuria, de resentimiento. Y si no tienes la coraza puesta, esos dardos atraviesan tu alma y te hieren gravemente. Por eso el Proverbio capítulo 4 versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él maná la vida. La coraza es la guardia espiritual que mantiene tu corazón firme, sano, limpio. Hay creyentes que no entienden por qué, aunque oran, sienten que algo dentro de ellos está debilitado, apagado, turbado. Y la razón es que han descuidado su integridad. Hablan bien, predican con autoridad, pero en lo íntimo han permitido grietas, pequeñas transgresiones que toleran, actitudes incorrectas que justifican, atajos éticos que consideran inofensivos. Pero la santidad no es opcional para el que quiere ver a Dios obrando con poder en su vida. Hebreos capítulo 12 versículo 14 lo dice claramente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esa santidad comienza con un corazón íntegro, recto, rendido. Ponerte la coraza de justicia cada día implica
un compromiso profundo, vivir conforme a lo que crees, que tu hablar y tu actuar reflejen el carácter de Cristo, que tus pensamientos estén filtrados por la pureza, que tus motivaciones estén libres de intereses egoístas, que tus pasos no se desvíen por codicia ni por temor. Es en esa coherencia interior donde la justicia se convierte en una coraza impenetrable. No se trata de perfección, sino de decisión. No es ausencia de tropiezos, es presencia de arrepentimiento constante. Es levantarte cada vez que fallas, pedir perdón, corregir el rumbo y seguir caminando en luz. La coraza de justicia también representa el testimonio. Hay una justicia visible que es el fruto de una vida ordenada. Cuando caminas con rectitud, cuando tratas a los demás con justicia, cuando te conduce con honestidad en tu trabajo, en tu casa, en tu ministerio. Esa justicia actúa como escudo ante la lengua que acusan, ante la trampa del sistema, ante los señalamientos injustos, porque el justo será sostenido por la fidelidad de Dios. Salmo 37, versículo 25, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios respalda al que camina en integridad. No hay recurso más poderoso para un creyente que tener una conciencia limpia, libre de doblez, fortalecida en la verdad. Cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, tú levantas la coraza y declaras que has sido hecho justo por la sangre del Cordero. Cuando intentes seducirte con atajos, tú afirmas que tu justicia está en Cristo y no cederás por placer temporal. Cuando quiera contaminar tu corazón con resentimiento, tú recuerdas que estás vestido con la justicia del Rey. Esa conciencia continua es lo que mantiene tu alma firme y sin grietas. No basta con orar fuerte, ni con conocer doctrina. Si no hay integridad, no hay coraza. Y si no hay coraza, el corazón queda expuesto. Por eso hoy el Espíritu de Dios te llama a revisar tu caminar, a ajustar lo torcido, a limpiar lo oculto, a restaurar lo quebrado. No por condenación, sino por restauración. Porque Él anhela revestirte de su justicia. No solo en posición espiritual, sino en conducta diaria. Que tu andar refleje tu salvación. Que tu vida sea testimonio. Que tu corazón esté protegido. Porque solo así podrás resistir firme en medio de la guerra. Y mientras lo haces, el cielo peleará tus batallas. El calzado del Evangelio, firmeza y dirección en medio del caos. En la armadura de Dios, cada pieza tiene una función vital, pero pocas han sido tan mal comprendidas como el calzado. Efesios capítulo 6, versículo 15 declara: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. No se trata simplemente de un adorno en los pies, sino de la base sobre la cual el creyente se sostiene y avanza. El apóstol no escogió esa imagen al azar. En el mundo antiguo, el calzado del soldado romano era una sandalia robusta, diseñada para proporcionar estabilidad en terrenos irregulares y para resistir largas caminatas sin desgastar al guerrero. Algunos incluso tenían clavos en la suela para asegurar un agarre firme en el combate cuerpo a cuerpo. Así también en el combate espiritual, tus pies deben estar firmemente plantados en la verdad del Evangelio, o serás fácilmente derribado por las sacudidas de este mundo. La vida cristiana no es una carrera sobre alfombra suave. Es una senda empinada, una batalla diaria, un terreno hostil lleno de obstáculos, mentiras, tentaciones y confusión. Si no está calzado con el Evangelio de la paz, perderás el rumbo y el equilibrio. El Evangelio no es solo el mensaje de salvación para otros, es el fundamento que te sostiene a ti. Es la noticia gloriosa que te recuerda quién eres, a dónde vas y por qué luchas. Es el anuncio continuo de que Cristo venció, de que ya no eres esclavo, de que tienes propósito, destino y herencia. Cuando el enemigo trate de confundirte, el Evangelio en tus pies te mantendrá en dirección correcta. Cuando las tormentas arrecien,
El evangelio en tus pies evitará que resbales. Cuando el dolor te golpee, el evangelio te recordará que tu paz no depende de circunstancias, sino de una obra terminada en la cruz. Hay muchos creyentes que van a la guerra espiritual descalzos. Hablan con autoridad, pero no tienen paz interior. Conocen doctrina, pero su alma está ansiosa, inquieta, inestable. El apresto del evangelio de la paz no es solo una disposición para predicar, es una disposición interna de caminar en confianza, sin temor, sabiendo que el Rey va contigo. Isaías capítulo 52 versículo 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. No solo es bello el mensaje, son bellos los pies que lo llevan, porque están firmes, ligeros, listos para avanzar, listos para resistir. Esa clase de paz no es pasiva ni superficial, es una paz de guerra, una paz que no depende del entorno, una paz que permite avanzar cuando todo alrededor es caos. Vestirte con este calzado implica asumir una posición de movilidad espiritual. El evangelio no es una silla donde te acomodas, es una fuerza que te impulsa. Dios no nos llamó a quedarnos quietos, temerosos, paralizados. Nos llamó a ir, a predicar, a llevar su luz donde hay oscuridad, a caminar por sendero de justicia, a avanzar por fe y no por vista. Pero si tus pies están descalzos, cada piedra te lastima, cada espina te detiene, cada crítica te frena. Cuando estás calzado con el evangelio, ningún obstáculo es suficiente para detenerte, porque tus pasos no dependen de lo que ves, sino de lo que crees. Porque donde tú pisas, se establece territorio del reino. Caminar con el evangelio en los pies también implica hacerlo con humildad. No es una marcha de superioridad, sino una caminata de servicio. No es para aplastar, es para levantar. No es para condenar, es para restaurar. El evangelio de la paz te recuerda que tú también fuiste rescatado, que tú también estuviste perdido, que tú también necesitaste la gracia. Y esa conciencia te permite llevar la palabra con compasión, no con juicio. Romanos capítulo 10 versículo 15 repite: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios no mira cuán elocuente es tu voz, mira cuán firmes y limpios son tus pasos. Muchos quieren hablar pero no quieren caminar, quieren declarar pero no quieren avanzar, quieren guerra espiritual desde la comodidad. Pero el soldado de Cristo camina, se esfuerza, lleva las buenas nuevas, aunque duela, aunque cueste, aunque implique renuncia, y en ese caminar su paz lo sostiene. Porque el evangelio no solo es mensaje, es sustento, es la promesa viva de que donde tú vas, Dios va contigo, que donde tú pisas, Él te respalda, que aunque el terreno sea hostil, tus pies no resbalarán, porque están calzados con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que cada mañana, antes de salir a enfrentar la jornada, antes de salir al mundo real, antes de responder al conflicto, antes de tomar decisiones, ponte los zapatos espirituales. Declara con fe que tus pasos están guiados por el evangelio de Cristo, que tu corazón está firme, que nada te moverá, porque los pies que caminan en el evangelio no retroceden. Porque el que está calzado con la paz de Dios nunca estará confundido. Porque cuando tus pies se alinean con su verdad, todo tu ser se mueve en dirección a la victoria. El escudo de la fe, tu defensa contra los dardos de fuego del maligno. En Efesios capítulo 6 versículo 16, el apóstol Pablo escribe: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta afirmación no es un consejo ni una sugerencia, es una orden directa en medio del campo de batalla espiritual. Sobre todo indica prioridad, urgencia, supremacía. El escudo de la fe no es un accesorio opcional para el creyente, es una barrera vital,
un muro de defensa sin el cual somos vulnerables ante cada ataque del enemigo. No estamos hablando de una fe intelectual, ni de una fe emocional, ni de una fe teórica. Estamos hablando de una fe viva, activa, operativa, que actúa como un escudo móvil en medio del combate. En el contexto romano, el escudo no era un objeto pequeño como muchos imaginan. Era una gran plancha rectangular que cubría al soldado casi por completo. Estaba diseñado para resistir impactos violentos y tenía bordes que permitían entrelazarlo con los escudos de los demás, creando una muralla de defensa colectiva. Algunos estaban recubiertos con cuero mojado para apagar las flechas incendiarias del enemigo. Pablo sabía esto y lo usa para ilustrar una realidad espiritual contundente. El enemigo lanza dardos de fuego. Son ataques con intención de dañar, de penetrar, de inflamar el alma con temor, duda, ansiedad, culpa, vergüenza, resentimiento, pensamientos de derrota, deseos impuros y argumentos falsos. Estos dardos no se ven, pero se sienten. Son esas ideas que de pronto aparecen en tu mente como una sombra oscura. Son esos pensamientos de desesperanza que te golpean cuando menos lo esperas. Son las acusaciones sutiles que el diablo susurra a tu oído cuando te sientes débil. Son los conflictos que se levantan sin razón aparente. Es el fuego del enemigo tratando de consumir tu gozo, tu paz, tu estabilidad, tu fe. Pero si tienes el escudo levantado, esos dardos no alcanzan su blanco. Son apagados, son detenidos en pleno vuelo, son neutralizados por el poder de tu confianza en Dios. La fe no es un pensamiento positivo. La fe no es simplemente creer que todo saldrá bien. La fe es estar convencido de quién es Dios, qué ha dicho, qué ha hecho y qué hará. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza, esa convicción es el escudo que te protege, porque aunque no vea la salida, crees que Dios ya la tiene. Aunque no entiendas el proceso, sabe que Él sigue en control. Aunque el enemigo ruja, tú levantas tu escudo y declaras: Jehová está conmigo. No temeré, como dice el Salmo 118 versículo 6. El escudo se toma, la fe se activa, no es automática, no es pasiva. Se fortalece en la palabra, se nutre en la oración, se afianza en la experiencia diaria con Dios. Cuando dudas, bajas el escudo. Cuando te llenas de quejas, de amargura o de incredulidad, lo dejas caer. Y ahí el enemigo ve su oportunidad. Pero sí, a pesar del dolor, levantas tu voz y dices: aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en Jehová. Como dice Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18. El infierno retrocede, porque no hay dardo que pueda atravesar un escudo encendido con fe viva. Y hay un detalle más profundo: la fe no solo te protege a ti, también protege a quienes están a tu lado. Así como los soldados romanos unían sus escudos en la iglesia, en la familia, en el cuerpo de Cristo, tu fe puede cubrir al débil, puede sostener al cansado, puede ayudar al herido. Cuando tú crees con firmeza, cuando tú intercedes con pasión, cuando tú declaras con autoridad, estás levantando un escudo que cubre a otros. Por eso es tan importante no vivir una fe individualista, sino una fe que se conecta, que se extiende, que edifica a los demás. Porque la batalla espiritual no es un duelo personal, es una guerra colectiva. Y Dios nos ha dado escudos que se multiplican cuando se unen. Si hoy te sientes atacado, confundido, afligido, examina si tienes tu escudo en alto. Porque muchas veces oramos, cantamos, declaramos, pero lo hacemos con el escudo abajo. Y eso no detiene los dardos. Pero si en medio del dolor tú eliges creer, si en medio de la tormenta tú confiesas la fidelidad de Dios, si en medio del silencio tú recuerdas sus promesas, entonces estás tomando el escudo, estás bloqueando el fuego enemigo,
están marcando la diferencia entre caer y resistir. La fe es lo que sostiene al creyente cuando todo lo demás tiembla. Es lo que impide que los pensamientos tóxicos se aniden en tu mente. Es lo que ahoga la voz del enemigo. Es lo que mantiene tu mirada fija en el cielo, aunque la tierra se mueva. Y ese escudo no se quiebra, no se oxida, no se desgasta, porque está hecho del material eterno del carácter de Dios. Él es fiel, Él no miente, Él no falla, Él no abandona. Y cuando tú lo sabes con todo tu ser, ningún dardo encendido podrá alcanzarte, porque estás cubierto, porque estás protegido, porque tu fe es escudo y tu escudo es victoria. El yelmo de la salvación, tu mente blindada por la certeza del perdón. En el fragor de la batalla espiritual, uno de los blancos más vulnerables y constantes del enemigo es la mente del creyente. Es allí donde se libran las guerras más silenciosas, pero también las más peligrosas. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 17 nos exhorta: toma del yelmo de la salvación. El yelmo o casco era la protección de la cabeza, la parte más vital del cuerpo después del corazón. Un golpe en la cabeza podía ser fatal. Y espiritualmente, un pensamiento equivocado puede ser tan destructivo como una herida física. Por eso el Espíritu Santo nos ordena cubrir nuestra mente con el conocimiento, la convicción y la seguridad de que somos salvos. El yelmo de la salvación no es simplemente la idea de me convertí y voy al cielo. Es una conciencia permanente, constante, profundamente arraigada de que hemos sido rescatados, perdonados, adoptados y sellados como hijos de Dios. Es saber que la sangre de Cristo no solo cubrió tu pecado, sino que te dio una nueva identidad. Es caminar cada día con la certeza de que fuiste comprado por precio, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que no hay condenación para ti, porque estás en Cristo Jesús, como lo dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Esa convicción forma una muralla invisible alrededor de tu mente, y mientras esa verdad esté firme, el enemigo no podrá penetrarla con sus mentiras. Pero cuando ese yelmo se descuida, cuando la salvación se reduce a un concepto general o a una costumbre religiosa, entonces la mente queda expuesta. El enemigo lanza pensamientos de culpa, de vergüenza, de duda, de temor. Comienza a susurrar: Dios ya no te ama, has pecado demasiado, ya no tienes perdón, no sirves para esto, tu pasado te condena, no has cambiado. Y si no tienes el yelmo puesto, esas mentiras se arraigan. Empieza a caminar con la cabeza baja, como esclavo, como si la cruz no hubiese sido suficiente. Y en ese estado, el enemigo te domina desde adentro. Porque quien controla tu mente, controla tu voluntad, tu ánimo, tu fe, tus decisiones. Pero cuando te colocas el yelmo de la salvación, cuando cada mañana recuerda quién eres en Cristo, cuando afirma que no hay pecado más grande que su gracia, que no hay acusación que el Padre no haya borrado, que no hay error que Él no pueda redimir, entonces la mente se fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Esa es la función del yelmo: filtrar lo que entra, evitar que los pensamientos que no vienen de Dios se aniden, impedir que las voces del infierno tengan autoridad sobre ti. El yelmo de la salvación también tiene que ver con la esperanza eterna. No solo protege del pasado, también protege del futuro. El creyente que tiene esta pieza en su lugar vive con la mirada puesta en la eternidad. No se desespera por las pruebas del presente, porque sabe que su ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses capítulo 3 versículo 20. No se derrumba ante las pérdidas, porque su herencia no está en esta tierra. No se deja llevar por el temor a la muerte, porque sabe que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como escribió el mismo Pablo, esa clase de mentalidad es impenetrable, porque está llena de luz, de esperanza,
de gozo inconmovible. Hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita mentes blindadas. El bombardeo de pensamientos impuros, ideas anticristianas, doctrinas falsas, ansiedad, comparaciones, presiones sociales y ataques mentales es incesante. No podemos permitirnos caminar con la cabeza descubierta. Debemos tomar el yelmo, ajustarlo bien y declarar: soy salvo, soy hijo, soy libre, soy perdonado, soy heredero, soy vencedor. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que griten los demonios, no importa lo que murmure tu pasado. Si Cristo dijo consumado es, entonces lo está. Y esa verdad sellada en tu mente te mantiene firme. El yelmo de la salvación es también una defensa contra el engaño. Vivimos tiempos en los que el error se disfraza de verdad, donde se predican evangelios diluidos, donde se exaltan sentimientos por encima de la palabra, donde se distorsiona el carácter de Dios. Solo una mente protegida por la verdad de la salvación puede discernir lo falso, resistir la confusión y mantenerse fiel a la sana doctrina. Por eso tomar el yelmo es también amar la verdad, escudriñar las escrituras, alimentar la mente con lo eterno, rechazar lo vano, saturarse de la presencia de Dios. No se trata de tener pensamientos positivos, se trata de tener pensamientos redimidos. No se trata de pensar bonito, se trata de pensar en lo que el cielo piensa de ti. Y eso solo se logra con una conciencia clara de la salvación, una conciencia que ha sido lavada por la sangre de Cristo, renovada por su palabra, encendida por el Espíritu y enfocada en el reino. Esa mente no se rinde, no se confunde, no se corrompe, porque está cubierta, porque está protegida, porque lleva el yelmo, porque sabe con certeza absoluta que ha sido salvada por gracia y que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarla del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como lo dice Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39, esa es la mente invencible, esa es la mente salva, esa es la mente que vence. La espada del Espíritu, la palabra no es argumento, es poder vivo. En Efesios capítulo 6 versículo 17, el apóstol Pablo concluye su descripción de la armadura con una pieza que no es de defensa, sino de ataque, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta declaración no puede pasarse por alto ni ser interpretada superficialmente. Mientras que el escudo, el yelmo y la coraza protegen al creyente, la espada es el arma que hiere, que corta, que penetra y que destruye las obras del diablo. Pero no es cualquier espada, no es un discurso emocional, no es una idea humana, no es una tradición eclesial, es la palabra de Dios. No en papel, no como adorno, no como argumento, sino como poder vivo, lleno del aliento del Espíritu Santo. La Biblia no es solo un libro, es una espada espiritual. Hebreos capítulo 4 versículo 12 lo dice con claridad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta espada es viva, esta espada tiene filo, esta espada no envejece, no pierde fuerza, no falla, pero como toda espada necesita ser empuñada, necesita ser blandida con autoridad, necesita estar afilada por el uso y sostenida por manos entrenadas. Muchos creyentes tienen la espada, pero no la usan. La tienen en la estantería, la conocen superficialmente, citan versículos sueltos, pero no han aprendido a manejarla en medio del combate. Y por eso, aunque estén revestidos con toda la armadura, no pueden avanzar, porque el enemigo no se detiene solo con defensa. Hay que atacarlo, hay que cortarle los argumentos, hay que exponer sus mentiras, hay que declarar la verdad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su única arma fue la palabra. No debatió, no filosofó, no argumentó. Dijo, escrito está. Y cada vez que citaba la escritura, derrotaba al diablo, como lo relata Mateo
capítulo 4, versículos 1 al 11. Esa es la espada en acción. Esa es la autoridad que el Espíritu pone en nuestros labios cuando la palabra está viva dentro de nosotros. Pero no basta con conocer la Biblia como información. La espada del Espíritu es la palabra revelada, encendida, rema. No es solo leer, es escuchar al Espíritu hablarte mientras lees. Es meditar, rumiar, memorizar, aplicar. Es dejar que esa palabra te atraviese primero a ti, antes de intentar usarla contra otros. Porque una espada mal usada puede herir a los hermanos. Pero una espada bien empuñada, con amor, con verdad, con discernimiento, corta las cadenas del enemigo, abre caminos en el desierto, derriba fortalezas mentales y libera a los cautivos. La palabra de Dios no depende de emociones, es firme en la prueba, es luz en la oscuridad, es guía en la confusión, es bálsamo en la herida, es fuego en los huesos. Jeremías capítulo 23, versículo 29 lo expresa así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esa es la espada. Fuego que quema la mentira, martillo que rompe la dureza del corazón, filo que separa lo santo de lo profano, verdad que libera. Y esta espada no actúa sola, es del Espíritu. Él es quien la activa, Él es quien la dirige, Él es quien te muestra qué palabra usar, cuándo declararla, cómo proclamarla. Por eso no se trata de memorizar mecánicamente, sino de caminar en intimidad con el Espíritu para que Él ponga en tu boca la espada precisa en el momento exacto. Cuando estás lleno del Espíritu, tus palabras no son solo palabras humanas, son dardos ungidos, son decretos con respaldo celestial, porque el cielo honra su palabra, no tus emociones. Él dijo en Isaías capítulo 55 versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. El enemigo no teme tus gritos, teme la palabra. No le afecta tu experiencia, tiembla ante la verdad eterna. Por eso cada creyente debe convertirse en un guerrero entrenado con la espada. Leerla cada día, meditar en ella día y noche, guardarla en el corazón, declararla con fe, vivirla con pasión, porque la palabra no es un amuleto, es una espada. Y el soldado que no empuña su espada será vencido por el enemigo que no duerme. La iglesia de Cristo necesita volver a la palabra con hambre, con sed, con reverencia, no para acumular conocimiento, sino para caminar en autoridad. No para debatir, sino para liberar. No para presumir, sino para destruir fortalezas espirituales. Cuando la palabra está viva en ti, el infierno lo sabe. Cuando sale de tu boca con fuego, el enemigo huye. Cuando la crees, la vives y la proclamas, se abren los cielos y caen los muros. Esa es la espada del Espíritu y esa es la victoria que vence al mundo. La oración constante, la activación diaria de la armadura divina. Después de describir detalladamente cada pieza de la armadura de Dios, el apóstol Pablo culmina su enseñanza con una instrucción que muchos pasan por alto, pero que en realidad es el motor que activa y sostiene todo lo anterior. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Aquí no se habla de una práctica ocasional ni de una obligación religiosa, sino de una vida saturada de oración. Es el llamado a un estado espiritual permanente, donde cada pieza de la armadura se activa, se ajusta, se fortalece y se mantiene por medio de una comunión viva con Dios. La oración no es una rutina vacía. Es el canal donde la armadura cobra poder. Puedes conocer la palabra, hablar de fe, declarar tu salvación, pero si no oras estás vestido pero inmóvil. La oración es el soplo que da vida a tu armadura. Es el fuego que la calienta. Es el aceite que la mantiene flexible. Es el vínculo que la conecta con el cielo.
Sin oración, la armadura se convierte en una teoría. Con oración se transforma en una fortaleza impenetrable. No se trata de repetir frases o de cumplir con minutos obligatorios. Se trata de vivir en una atmósfera de dependencia continua, donde cada pensamiento, cada decisión y cada paso están alineados con la voz del Espíritu. Cuando Pablo dice orando en todo tiempo, no se refiere a estar de rodillas 24 horas al día, sino a mantener el corazón encendido, alerta, sensible. Es una actitud constante de comunión. Es estar en el supermercado y decir, Señor, guíame. Es estar en el tráfico y declarar, Espíritu Santo, guarda mi mente. Es despertar con un suspiro de gratitud y dormir bajo un susurro de confianza. Esa oración constante no es carga, es refugio, no es obligación, es necesidad. Porque el enemigo no duerme, y si tú dejas de orar, dejas de guerrear. Lucas capítulo 18 versículo 1 dice que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es resistencia, es perseverancia, es oxígeno espiritual. Y no cualquier oración. Pablo especifica con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso implica una oración dirigida, guiada, encendida por el Espíritu Santo. No es repetir lo que otros dicen, es abrir el alma y permitir que el Espíritu interceda a través de ti. Como enseña Romanos capítulo 8 versículo 26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa clase de oración va más allá del lenguaje. Es una conexión espiritual profunda, donde tu corazón se alinea con los deseos de Dios, donde dejas de orar solo por ti y empiezas a guerrear por otros, a interceder por tu familia, tu nación, tu iglesia, tus hermanos en la fe. La oración es lo que mantiene la armadura en su lugar. Puede tener el escudo de la fe, pero si no ora, tu fe se enfría. Puede tener la espada del Espíritu, pero sin oración no sabrás cuándo usarla ni contra qué enemigo blandirla. Puede tener el yelmo de la salvación, pero si no oras, tu mente se llenará de pensamientos ajenos a la verdad. La oración es el sistema nervioso de todo el cuerpo espiritual. Es lo que une, lo que alerta, lo que reacciona, lo que responde. Sin ella, la armadura es peso muerto. Con ella, la armadura es fuego, es autoridad, es gloria. Y la oración no es solo por ti. Pablo dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La guerra espiritual no es individual. Cada creyente es parte de un ejército. Y un soldado no solo cuida su vida, también cuida el flanco de su hermano. La intercesión es el escudo que se extiende. Cuando oras por otros, activas sus armaduras también. Cuando intercedes, participas en la batalla que ellos están peleando. Muchos no caen porque alguien oró. Muchos no se rindieron porque alguien se mantuvo en el muro clamando. El cuerpo de Cristo se fortalece cuando la oración es mutua, constante, ferviente. La oración es también el radar espiritual. Es lo que te muestra los movimientos del enemigo antes de que sean visibles. Es lo que te alerta de trampas, de engaños, de peligros. Es lo que afina tu discernimiento. Es lo que te permite ver con los ojos del Espíritu. Un creyente que ora ve más allá del velo. Percibe, entiende, discierne. No se deja engañar fácilmente. No cae en lo que brilla, pero no es oro. Porque el Espíritu le revela, le instruye, le protege. Por eso, si quiere que la armadura funcione, ora. Si quieres permanecer firme, ora. Si quieres tener victoria constante, ora. No es un recurso de emergencia, es tu estilo de vida. No es una herramienta de última hora, es tu primera línea de defensa. No es una carga, es un deleite, porque en la oración no solo habla con Dios, también eres fortalecido, alineado, protegido, lleno. Y cuando la oración se convierte en tu atmósfera,
Entonces cada pieza de la armadura resplandece con poder celestial. Y el enemigo sabe que no puede tocar a un guerrero que ora, porque quien ora gobierna, porque quien ora resiste, porque quien ora permanece, porque quien ora vence. Vestirse de Cristo, el secreto que une y sostiene todas las piezas. La armadura de Dios, como nos la presenta el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, es gloriosa, poderosa y necesaria. Cada pieza tiene una función específica, una cobertura espiritual concreta. Pero hay algo más profundo, algo que subyace en el espíritu de todo este pasaje, algo que conecta todas las partes y les da su verdadero poder. No se trata solamente de vestir elementos simbólicos, sino de revestirse por completo de una persona. Esa persona es Cristo. En Romanos capítulo 13, versículo 14, el apóstol declara con contundencia: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí se revela el secreto más poderoso de la armadura. No es solo equipamiento espiritual, es una extensión de la vida de Cristo en ti. Vestirse de Cristo significa más que creer en Él, es más que confesar su nombre, es dejar que su carácter moldee el tuyo, que su verdad sea tu verdad, que su justicia sea tu estándar, que su paz sea tu reposo, que su fe sea tu visión, que su palabra sea tu espada y que su comunión con el Padre sea tu aliento constante. Cada pieza de la armadura no solo representa un atributo espiritual, representa una dimensión de Cristo mismo. Él es la verdad, Él es la justicia, Él es nuestra paz, Él es el autor y consumador de la fe, Él es la salvación, Él es la palabra viviente, Él es el intercesor eterno. Por eso cuando te vistes de la armadura, en realidad te estás revistiendo de Él. Esta verdad transforma por completo nuestra comprensión del combate espiritual. Ya no luchas solo con herramientas celestiales, luchas con Cristo en ti. Gálatas capítulo 2 versículo 20 declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la armadura definitiva. No una armadura que se pone y se quita según la emoción del día, sino una vida rendida, fusionada, escondida en Cristo. Colosenses capítulo 3 versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién puede tocarte allí? ¿Quién puede atravesar esa cobertura? Ningún dardo del enemigo puede alcanzar a un alma escondida en el Hijo. Ningún plan del infierno puede derribar a quien vive crucificado con Él. Vestirse de Cristo es dejar de luchar con tus fuerzas, es rendir tus armas humanas, es dejar de pelear desde la carne y comenzar a pelear desde la victoria ya ganada en la cruz. Porque no hay poder más grande que el de un creyente que sabe que su fuerza no está en sí mismo, sino en el Cristo resucitado que vive en él. Efesios capítulo 6 versículo 10 lo anticipa: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice en tu fuerza, sino en la suya. No dice que te revistes de ti, sino de Él. Es su armadura porque es su vida. Y al revestirte de Él, te conviertes en un reflejo vivo de su presencia, en un guerrero lleno de gloria. Pero vestirse de Cristo también significa despojarse de lo que no es de Él. No puedes usar la armadura del cielo y seguir cargando la ropa sucia del pecado. No puedes caminar en victoria si permites en tu alma la contaminación, el resentimiento, el orgullo, la envidia, la hipocresía. Vestirse de Cristo implica desvestirse del viejo hombre. Efesios capítulo 4 versículo 22 lo afirma en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No puedes revestirte si primero no te desnudas ante Dios. No puedes portar su gloria si no renuncias a tu ego. No puedes caminar con su luz si sigues abrazando las sombras. El verdadero poder de la armadura no está en declararla, sino en vivirla. No es recitar un listado espiritual por la mañana como fórmula mágica. Es caminar cada hora del día consciente de que Cristo te cubre,
te habita, te guía, es no tomar decisiones sin su dirección, es no abrir la boca sin su sabiduría, es no moverte sin su paz, es dejar que cada palabra, cada gesto, cada pensamiento estén marcados por su presencia. Cuando esto sucede, la armadura no es un adorno, es una naturaleza. Ya no estás vestido con piezas espirituales, estás revestido de Cristo mismo. Y cuando estás vestido de Cristo, no solo resistes los ataques del enemigo, los desbaratas, no solo sobrevives al día malo, avanza con autoridad, no solo soportas la presión, expandes el reino. Porque el infierno no teme a cristianos informados, teme a cristianos revestidos, teme a los que han muerto a sí mismos y ahora portan la vida del Hijo de Dios. Teme a los que no solo conocen la armadura, sino que han sido forjados dentro de ella, porque han vivido en oración, en rendición, en obediencia y en comunión. Ese es el secreto, ese es el corazón de todo. La armadura es poderosa, pero el poder no está en sus partes. El poder está en aquel que la llenó de gloria, y ese es Cristo. No basta con saber cómo se usa. Hay que vivir dentro de Él, porque solo cuando estás en Él, todo el infierno tiembla ante ti, porque no es tu fuerza, ni tu voz, ni tu nombre, es el suyo, y Él ya venció. Y si tú estás revestido de Él, entonces tú también vences. Padre eterno, Dios de toda luz, de toda verdad y de todo poder, en este momento venimos ante ti con el corazón rendido, reconociendo que fuera de ti no somos nada, que separado de ti no podemos resistir ni un segundo en esta batalla espiritual que se libra cada día. Te adoramos por habernos entregado las armas divinas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y te exaltamos por habernos dejado una armadura celestial completa, forjada en tu justicia, bañada en tu gloria y ofrecida por tu gracia. Hoy, Señor, nos presentamos con reverencia y temor, sabiendo que no estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, clamamos para que tu Espíritu Santo nos vista, nos fortalezca, nos despierte y nos afirme en cada parte de la armadura que nos ha dejado. Padre, ceñimos nuestros lomos con la verdad y declaramos que no viviremos más en engaño, en dobles intenciones, ni en palabras sin respaldo. Queremos caminar en integridad, hablar con honestidad, pensar con claridad, vivir con pureza. Haz que tu verdad se convierta en nuestra raíz, en nuestro sustento, en nuestra esencia. Colocamos sobre nuestro pecho la coraza de tu justicia. Que cada acción, cada pensamiento, cada decisión que tomemos esté filtrada por tu santidad. Líbranos de vivir por apariencias. Danos un corazón recto, una conciencia limpia, una integridad sólida que no se corrompa ante la presión. Que no busquemos la aprobación del mundo, sino tu aprobación divina. Haznos justos en lo secreto, verdaderos en lo íntimo, coherentes en lo público y en lo privado. Calzamos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Que donde quiera que vayamos, llevemos tu presencia. Que nuestros pasos no se desvíen, que no corramos hacia el pecado, que no nos detengamos en la duda, que avancemos con gozo, que seamos mensajeros de tu reino, portadores de esperanza, reflejo de tu amor, que incluso en medio del caos nuestros pies estén firmes, porque llevamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Levantamos, Señor, el escudo de la fe, y con él declaramos que ningún dardo del enemigo prosperará. Rechazamos la mentira, la culpa, el temor, la ansiedad, la incredulidad. Apagamos con la fe cada pensamiento que no viene de ti. Rechazamos toda voz extraña que quiera distraernos del propósito. Que nuestra fe no esté puesta en emociones ni circunstancias, sino en tu palabra viva, en tu carácter eterno,
en tu fidelidad inquebrantable. Nos colocamos el yelmo de la salvación, que nuestra mente esté renovada por tu espíritu, que no caigamos en confusión, ni en engaños, ni en acusaciones del pasado. Que cada pensamiento esté cautivo a la obediencia de Cristo. Que seamos conscientes en cada segundo del día de que somos salvos, redimidos, lavados, hijos tuyos, herederos con Cristo, participantes de tu gloria. Que nada ni nadie pueda sembrar duda en nuestra identidad. Tomamos la espada del Espíritu, que es tu palabra. Que no solo la leamos, sino que la vivamos. Que no solo la recitemos, sino que la usemos. Que cada versículo se convierta en una espada afilada en nuestras bocas para derribar fortalezas, para romper cadenas, para proclamar libertad a los cautivos. Que tu palabra more en nosotros con abundancia, que nos alimente, que nos purifique, que nos guíe, que nos transforme. Y por último, Señor, entramos en la dimensión de la oración. Que nuestra vida no esté marcada por momentos de oración, sino por un espíritu de oración. Enséñanos a velar, a clamar, a interceder, a permanecer conectados a ti día y noche. Que nuestra comunión contigo sea constante, íntima, profunda. Que la oración sea nuestro refugio, nuestra arma, nuestro deleite. Despiértanos, sacúdenos, revístenos. Padre, hoy decidimos no solo vestir la armadura, sino revestirnos de Cristo. Queremos que tu Hijo viva en nosotros, que su carácter se manifieste, que su gloria nos cubra. No queremos vencer con nuestras fuerzas. Queremos que sea Él en nosotros, venciendo, gobernando, manifestando tu reino. Declaro en el nombre de Jesucristo que cada persona que escuche esta oración será fortalecida, será vestida de poder, será protegida por tu gracia. Ningún arma forjada prosperará. Toda lengua que se levante será condenada y la victoria será evidente porque estamos cubiertos por ti. Gracias, Señor, por darnos armas espirituales. Gracias por no dejarnos desamparados. Gracias por preparar una armadura que no falla. Y gracias sobre todo por darnos a Cristo, el capitán de nuestra salvación, el Rey invicto, el León de Judá, el que va adelante, el que pelea por nosotros. En su nombre oramos y en su victoria descansamos. Amén. Ahora que has escuchado esta palabra, no te atrevas a volver al campo de batalla con las manos vacías. No regreses a la rutina como si nada hubiera cambiado. Porque lo que se te ha entregado no es información, es armamento divino. Has recibido una estrategia del cielo, una revelación espiritual que puede proteger tu mente, tu corazón, tu familia, tu llamado y tu destino. Pero de nada sirve una armadura colgada en el closet del alma si no decides usarla. De nada sirve saber la verdad si no la practicas. De nada sirve tener espada si no la levantas en el nombre de Cristo. Hoy el cielo te ha recordado que no estás solo, que no estás solo, que no estás indefenso, que no estás abandonado. El Dios Todopoderoso ha equipado tu vida con herramientas eternas, con armas invisibles pero invencibles. El enemigo puede rugir, pero si tú estás revestido de Cristo, si estás vestido con la armadura de Dios, si tu vida está escondida en Él, no hay fuerza del infierno que pueda tocarte. Serás probado, sí. Serás atacado, claro, pero no serás destruido, porque mayor es el que está contigo que el que viene contra ti. Así que ve, vuelve a tu lugar de oración con fuego. Vuelve a tu intimidad con decisión. Vuelve a la palabra con hambre. Vuelve a predicar con autoridad. Vuelve a caminar con firmeza, porque ahora sabes el secreto. La armadura no es simbólica, es espiritual. No es teórica, es práctica. No es parte de tu religión, es parte de tu vida. Y si decides vivir revestido del Señor Jesucristo, vas a ver lo que nunca antes habías visto. Cadenas rotas, puertas abiertas, batallas ganadas, voces del enemigo silenciadas y una autoridad nueva surgiendo desde lo profundo de tu espíritu.
No temas, no retrocedas, no negocies tu identidad. Viste la armadura, usa la palabra, ora sin cesar, permanece firme y recuerda que el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El cielo pelea contigo, el Espíritu te fortalece, el Padre te protege y Cristo ya venció. Vive como un vencedor, camina como un guerrero y nunca olvides que la victoria está asegurada, porque tú ya no caminas solo, estás vestido de gloria. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en otra palabra de fuego, otra oración de poder, otra enseñanza que transforme tu alma. Hasta entonces, mantente firme, velando y orando, porque el que está vestido de Cristo jamás será